Bienvenidos o bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Si aún no has revisado Un Mundo Malvado en Patreon y quieres tener acceso a más de 60 videos exclusivos y se agregan nuevos cada mes, asegúrate de hacerlo usando el enlace en la caja de descripción abajo. Hoy tengo un video un poco diferente para ustedes, en el que voy a hablar de 3 casos que, en mi opinión, no recibieron ni cerca la atención mediática que merecían. Todos estos también son casos que ustedes han solicitado. Así que vamos a comenzar con nuestra primera historia de Acela Ortiz. Acela Sky Ortiz nació en Worcester, Massachusetts, el 31 de agosto de 2020, hija de Crystal Romero y Francisco Ortiz. Era una niña feliz que amaba construir con bloques, ir al parque y simplemente jugar con sus 2 hermanos, quienes en ese momento tenían 6 y 2 años. Acela vivía a tiempo completo en los Severs Square Apartments en Worcester con su padre Francisco, su abuela paterna, quien por alguna razón no ha sido nombrada, y sus 2 hermanos. La madre de la niña, Crystal, apenas formaba parte de su vida y de vez en cuando visitaba esporádicamente a Acela y a sus otros 2 hijos. Cuando le convenía, claro. El 15 de octubre de 2024, poco después de las 4:30 de la tarde, se hizo una llamada al 911 diciendo que la pequeña Acela, de 4 años, se había caído al suelo y ahora no respondía. Cuando los oficiales llegaron a la casa poco después, encontraron a la pequeña acostada en el suelo, sin respirar y solo vestida con una camiseta. Estaba fría al tacto, tenía moretones por todo el cuerpo y estaba cubierta de heces. El padre de Acela, Francisco, era el único adulto en la casa en ese momento, así que lo llevaron para interrogarlo. Las autoridades también notaron que el departamento de la familia estaba completamente desordenado y había evidencia de consumo de drogas por todas partes. Acela, de 4 años, fue llevada de urgencia al centro médico UMass Memorial en Worcester, donde sería declarada muerta. Según Francisco, su hija estaba jugando cuando se cayó de la mesa de la cocina, lo que hizo que de repente quedara inconsciente. Luego atribuyó sus otros moretones a caídas accidentales anteriores. Pero los médicos descubrieron que Acela no solo tenía moretones por todo el cuerpo, incluyendo en el ojo, el lóbulo de la oreja, el cuello, la barbilla, los brazos, el pecho, el abdomen, las caderas, las piernas, las rodillas y los pies. Pero la pequeña también tenía múltiples raspaduras en la espalda y una fractura de cráneo, lo cual era consistente con una caída desde una altura de 2 pisos. No solo de una mesa. Además, Acela tenía múltiples fracturas de costillas, que estaban en diferentes estados de curación, lo que indicaba lesiones previas. Los hermanos de la pequeña, que tenían 2 y 6 años, fueron encontrados desnutridos y deshidratados. Los dientes de su hermana de 6 años se estaban pudriendo y se encontró fentanilo en su organismo. Esta hermana, que nunca había estado inscrita en la escuela antes, también se decía que no hablaba. Por lo tanto, ella no pudo darle a la policía un relato personal de lo que había sucedido dentro de la casa. Debido a la naturaleza de las lesiones de Acela y sus hermanos, su padre, Francisco Ortiz, fue arrestado y acusado de agresión y lesiones a un menor, agresión doméstica y lesiones, permitir imprudentemente lesiones corporales graves a un menor y poner en peligro imprudentemente a un menor. Tanto Francisco como su madre, quien, hay que recordar, vivía con la familia, negaron que hubiera pasado algo en la casa. Ahora, la madre de los niños, Crystal Romero, afirmó que había visto un moretón en Acela unos días antes de su muerte, pero no lo había reportado. Según una publicación de Facebook que Crystal hizo 2 años antes, bajo su alias Rose Dawson, ella había dejado a Francisco porque cuando llegó a casa del hospital con su hijo más pequeño después de dar a luz, él le escupió en la cara. Sin embargo, no estoy segura de si eso fue literal o figurativamente. De cualquier manera, ella dijo que Francisco también estaba insultando a los niños. Sin embargo, ella había dejado a los niños bajo su custodia y luego solo los visitaba de manera esporádica. Francisco también tenía antecedentes penales que se remontaban al 2006. Había sido acusado de posesión de drogas con intención de distribuir en 2015 y tenía cargos aún más graves en 2010. Lo cual incluía asalto con intención de matar mientras portaba una pistola cargada sin licencia para portarla. Los servicios de protección infantil también habían estado involucrados en la vida de la familia en el pasado, pero en el momento de la muerte de Acela no había ningún caso abierto con el DCF. Desde entonces, la agencia se ha negado a revelar más detalles sobre su participación.
Como si no fuera suficiente con que Crystal prácticamente había abandonado a sus hijos con Francisco, también intentó defenderlo después de la muerte de Acela. En una publicación de Facebook, ella afirmó que Francisco realmente amaba a los niños y que los medios estaban exagerando la situación. Luego declaró que la razón por la que su hija de 6 años estaba tan delgada era porque era autista y no comía ni bebía nada si no era en su vasito entrenador. Afirmó que literalmente tenía que ser obligada a comer. Crystal también declaró que había estado tratando de conseguirle servicios. Pero seamos realistas, fácilmente pudo haber conseguido sus servicios, especialmente porque los servicios de protección infantil ya estaban involucrados en la vida de la familia. Crystal además abrió una cuenta de GoFundMe después de la muerte de Acela, lo que la dejó aún más expuesta a críticas en línea. Hasta ahora, no ha habido más detalles sobre el caso de Francisco, ni sobre cuándo irá a juicio, pero actualmente está detenido en la cárcel del condado de Worcester. El funeral de Acela Ortiz, de 4 años, se llevó a cabo de manera privada el 25 de octubre de 2024 en la Nordgren Memorial Chapel en Worcester. Zaiden Mark Doporak nació en San Luis, Missouri, el 29 de diciembre de 2017, hijo de su madre, Kirsten Doporak, y su padre, Blake Doporak. Cariñosamente le decían Nino, y era un niño extrovertido, enérgico y dulce que amaba a los perros, especialmente a su propio perro de servicio. Zaiden también estaba obsesionado con el equipo de béisbol Cardinals y con el programa Pistas de Blue. En febrero de 2018, cuando Zaiden tenía solo 5 semanas de nacido, fue llevado de urgencia a un hospital cercano con un traumatismo craneal que ponía en peligro su vida. Estaba convulsionando y una vez que fue admitido, se determinó que había sufrido una lesión cerebral traumática no accidental, la cual fue causada porque su cráneo fue aplastado por las manos de su padre, Blake. El pequeño Zaiden milagrosamente sobreviviría a este incidente, pero debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos no creían que alguna vez aprendería a caminar. Esto fue reportado rápidamente a los servicios de protección infantil, y el bebé fue retirado de sus padres y colocado en un hogar de acogida con Dawn y Jeff James. Mientras estuvo con ellos, Zaiden prosperó e incluso aprendió a caminar. Superó muchos obstáculos que decían que no iba a superar. Jeff y Dawn James recibieron a Zaiden cuando tenía solo 4 meses de edad. Una lesión cerebral traumática no accidental a las 5 semanas de nacido. Eso fue lo que lo llevó al sistema de hogares de acogida. Según lo que nos dijeron, lo sostuvieron y le aplastaron el cráneo con la mano. Nos dijeron que, debido a la lesión cerebral inicial, él nunca caminaría. No solo caminó, sino que prosperó. Amaba a su perro y era fanático del béisbol de los Cardenales. Él sobresalía en todo lo que dijeron que nunca haría. A pesar de todo esto, la mamá y el papá de Zaiden nunca fueron acusados de hacerle daño. La pareja también se tomó fotos juntos mientras su hijo estaba en el hospital, como esta, donde llevan camisetas a juego de Mr. y Mrs. Disney, acurrucados, actuando como si Blake no le hubiera causado esas horribles lesiones a su pequeño hijo. Parece que a Zaiden todavía se le permitía visitar a sus padres biológicos, ya que Kirsten seguía publicando fotos de ellos juntos en sus redes sociales. Al mismo tiempo, los padres de crianza del niño, Dawn y Jeff, comenzaron a solicitar la tutela de Zaiden. Ellos sentían que Zaiden no estaría seguro si regresaba con sus padres, y como él estaba tan bien con ellos, pensaron que un juez estaría de acuerdo. Luego, a finales de 2021, cuando el pequeño había estado con sus padres de crianza por casi 4 años, sus padres biológicos, Blake y Kirsten, quienes seguían juntos, decidieron que querían recuperar la custodia. Así que presentaron una petición ante los tribunales. Pero los padres de crianza de Zaiden, Dawn y Jeff le dijeron al juez que llevaba el caso que no creían que él estaría seguro si regresaba a la custodia de Kirsten y Blake. Además, los trabajadores sociales de Zaiden, una tutora ad litem y una doctora advirtieron al juez que creían que él estaría en peligro si regresaba con Blake. Sin embargo, la comisionada del Tribunal Familiar, Diane Monahan, ignoró sus advertencias y decidió darle otra oportunidad a Blake y Kirsten. Luego ordenó que comenzaran una reunificación de prueba con Zaiden.
Esto significaba que los James todavía tendrían la custodia legal, pero Sayden iría a vivir con sus padres biológicos. Y todavía se realizarían revisiones de bienestar de vez en cuando. Así que a finales de diciembre de 2021, Sayden, de 4 años, volvió a vivir con su madre y su padre biológicos. Y se programó otra audiencia para el 5 de enero para que el juez pudiera ver cómo iban las cosas. Pero antes de que eso pudiera suceder, la policía y los servicios de emergencia serían llamados a la casa de la familia, alrededor de las 8 de la mañana. El 2 de enero de 2022, el padre de Sayden, Blake, llamó al 911 diciendo que su hijo de repente había dejado de respirar. Cuando los servicios de emergencia llegaron a Waterford West Apartments en Manchester, Missouri, intentaron medidas para salvarle la vida a Sayden antes de trasladarlo de urgencia a un hospital cercano. El niño de 5 años sufría múltiples lesiones en la cabeza y tenía hematomas y hemorragia retiniana. Lo pondrían en soporte vital y, mientras tanto, su padre Blake sería llevado a la estación de policía para ser interrogado. Durante su entrevista con los oficiales, Blake parecía bastante tranquilo casi todo el tiempo, pero también tenía momentos periódicos en los que se mostraba alterado por la hospitalización de su hijo. El padre admitió ser el único adulto en casa en el momento en que Sayden colapsó, pero al mismo tiempo insistió en que no tenía idea de cómo había sucedido. Al final de su entrevista con los detectives, Blake fue increíblemente puesto en libertad. Al día siguiente, el 3 de enero de 2022, Sayden sucumbió a sus heridas y falleció en el hospital. Los James solicitaron la tutela y después de 4 años nunca pensaron que un juez estaría en desacuerdo. Todos estaban de acuerdo. Si este niño regresaba, algo le volvería a pasar. Desde los trabajadores sociales estatales hasta un pediatra, James dice que todos testificaron que era demasiado peligroso enviar a Sayden de regreso a casa. Cuando tienes a tantas personas diciéndote que si este niño regresa a casa, lo van a matar, tienes que escuchar eso. Estábamos impactadas. Cuando la jueza dijo que iba a hacer una reunificación temporal, supliqué para poder darle a este niño la vida que merecía. Te quiero. Porque cuando tenías a tanta gente, ¿era solo un número? Lo era. ¿Era solo un número de caso para ti? Una autopsia posterior realizada por el médico forense determinó que la manera de muerte del pequeño fue homicida, y la causa de su muerte se determinó como traumatismo craneal cerrado no accidental, lo que significa que probablemente fue sacudido o golpeado por su padre, Blake. No fue sino hasta 9 días después de la muerte de Sayden, el 12 de enero de 2024, que su padre de 24 años, Blake Doporak, fue arrestado. Luego fue acusado de abuso o negligencia infantil que resultó en la muerte, y por alguna razón se le fijó una fianza de $250,000 en efectivo solamente. Sin embargo, Blake no pudo pagar esta fianza, así que, en su lugar, estuvo en la cárcel durante los siguientes 3 años, mientras los fiscales seguían construyendo su caso y se preparaban para el juicio. Sin embargo, antes de que ese juicio pudiera llevarse a cabo, en junio de 2025, el padre se declaró culpable de un cargo menor de poner en peligro el bienestar de un menor con resultado de muerte. Más tarde, sería sentenciado a solo 24 años en prisión. Casi mató a su hijo cuando solo tenía 5 semanas de nacido, y luego logró matarlo cuando tenía 4 años. Aún así, solo recibió 24 años. Increíble. Blake saldrá cuando tenga solo 51 años. Los expadres de acogida de Sayden, Dawn y Jeff James dijeron que él debería seguir vivo. Hablando afuera del juzgado después de la sentencia de Blake, Dawn James dijo: "Nunca deberíamos haber estado aquí si los tribunales hubieran escuchado desde el principio". Sin embargo, ella y su esposo están contentos de que el pequeño finalmente haya obtenido justicia. Desde la muerte de Sayden, la comisionada del Tribunal de Familia, Diane Monahan, quien lo devolvió a la custodia de sus padres biológicos, renunció a su cargo. La madre de acogida del niño, Dawn James, dijo que cuando esto sucedió, ella y su esposo supieron que ninguna familia volvería a pasar por esto, y eso les devolvió la fe. Jackson o Jax, James Burnett, nació en Wentzville, Missouri, el 27 de septiembre de 2016, hijo de su madre, Megan Hendricks, y su padre, Robert James Burnett.
Los padres de Jackson eran bastante jóvenes cuando él nació, ya que ambos tenían solo 19 años en ese momento. Cuando el pequeño tenía solo 6 semanas de edad, el 7 de noviembre de 2016, fue llevado de urgencia al Hospital St. Joseph West en San Luis. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, sería trasladado al cercano Hospital Infantil Cardinal Glennon. Jackson fue puesto en soporte vital y se encontraba en estado extremadamente crítico. El bebé tenía sangrado en el cerebro, contusiones en el hígado, múltiples huesos rotos, incluyendo un brazo fracturado y fracturas nuevas y antiguas en la clavícula y las costillas. Según la madre de Jackson, Megan, el bebé simplemente se había atragantado con un poco de leche y de repente quedó inconsciente. Tanto ella como Robert afirmaron que no tenían idea de dónde habían venido sus otras lesiones. De todas formas, en cuanto los médicos vieron las numerosas lesiones en el cuerpo del bebé, se contactó a servicios de protección infantil y fue puesto bajo custodia protectora. Jackson lucharía por su vida y en ocasiones hubo informes de que su condición mejoraba. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2016, Jackson Burnett falleció después de que le retiraron el soporte vital. Ahora es bastante claro al ver las fotos que Megan había tomado de Jackson cuando cumplió un mes y publicó en línea que él estaba siendo maltratado. Ella también había subido estas fotos a sus redes sociales. Aunque el bebé claramente está cubierto de moretones, tiene el labio partido y sangre en su mameluco. Luego están estas fotos del papá de Jackson sosteniéndolo por la parte de atrás del cuello, como si fuera un objeto y no un bebé. Cuando Megan fue entrevistada después por la policía, admitió que había mentido al personal del hospital sobre no saber de dónde provenían las heridas de Jackson. Luego les dijo a los oficiales que había visto al papá del niño, Robert, lastimarlo en 3 ocasiones diferentes, incluyendo cuando lo agarró por la parte de atrás del cuello y lo azotó contra la cama para que dejara de llorar. También admitió haber visto a su novio meterle los dedos en la garganta a Jackson en un intento de encontrarle la laringe y hacer que dejara de llorar. Este ataque fue presenciado por un compañero de cuarto que también vivía con la familia, pero esa persona nunca fue castigada por la policía. Megan confesó a los detectives que tanto ella como Robert sabían de los peligros de sacudir a un bebé porque a ambos les hicieron ver un video sobre eso antes de salir del hospital después del nacimiento de Jackson. Aunque Megan admitió que sabía que su hijo estaba en peligro e incluso había ido varias veces a la casa de sus padres con el pequeño, nunca pidió ayuda. Cuando una detective le preguntó por qué no hizo nada, ella dijo que era porque no quería ninguna confrontación con su novio Robert. Además, le preocupaba que su padre lastimara a Robert si decía algo y prefería quedarse con él antes que permitir que eso sucediera. Durante el interrogatorio a Megan, ella permaneció sin mostrar emociones y solo se refería a Jackson como el niño o el bebé. En un momento fingió llorar, pero se detuvo tan pronto como el oficial salió de la habitación. Cuando el padre de Jackson, Roberto, fue interrogado por los detectives, admitió haberlo sacudido y haber sido demasiado brusco con él. También admitió haber sacudido a Jackson tan fuerte que su cabeza rebotó en la parte trasera de su cuello. Se dijo que el arresto ocurrió en la casa de la familia, que estaba ubicada en la cuadra 100 de St. Charles Street en Wentzville entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre, desde que Jackson tenía solo 3 semanas de nacido. El día después de que Jackson fue ingresado al hospital, su padre, Roberto, fue arrestado y acusado de un delito grave de tipo CA. Una vez que el bebé falleció, los cargos en contra de Roberto fueron modificados a CA con resultado de muerte. Luego fue detenido con una fianza de $500,000. La madre de Jackson, Megan Hendricks, también fue arrestada y acusada de CA. Ella fue detenida con una fianza de $250,000. Los padres de Roberto le dijeron a las autoridades que su hijo tenía antecedentes de tendencias violentas y que había intentado matar a su propio hermano varias veces a lo largo de los años. Lo había golpeado, apuñalado, asfixiado e intentado ahogarlo. Los padres también declararon que Roberto había estado en instituciones mentales varias veces debido a sus graves problemas de ira. En la audiencia inicial de Roberto en la corte, él le dijo al juez que tenía trastorno bipolar y Asperger, como si eso fuera algún tipo de excusa por lo que había hecho. Roberto también afirmó que había estado buscando medicación y terapia desde la muerte de Jackson.
Luego fue puesto bajo vigilancia por riesgo de autolesión en la cárcel del condado de St. Charles. Afuera del juzgado, cerca de 2 docenas de personas, todas desconocidas, realizaron una vigilia de oración por el bebé Jackson. Sostenían globos azules y letreros que decían «Justicia para Jax». En agosto de 2018, tanto Roberto como Megan se declararon culpables de sus cargos. Roberto más tarde sería sentenciado a 26 años en prisión y Megan recibiría una condena de 21 años tras las rejas. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.